tenemos en comunicación telefónica al diputado Luis Abelardo Patti desde el penal de Marco Paz. Diputado Patti, un gusto saludarlo de Radio Mágica. Igualmente para mí es un gusto escucharlo. Lo escucho un poquito bajito, ¿eh? Hola. Hola, hola. Sí, diputado, ahora. Mejor. Con Sí. gusto de escucharlo a ustedes, ¿eh? Sí, la primera pregunta que le quiero hacer, ¿cómo es su situación judicial, diputado? Y la causa mía en realidad es muy política, tiene estas características. Yo le pregunto al abogado lo mismo que al doctor Visor y lo mismo que le pregunto a ustedes. Y la contestación siempre es la misma, es política, pero para decirle a usted y a la audiencia, usted sabe que nosotros no hicimos los procedimientos. La comisaría Escobar era una comisaría de tareas de características políticas. Si la hubiesen designado, y yo creo que la tendrían que haber hecho, porque en realidad en ese momento no era la misma situación de hoy, bueno, pero no la designaron y no hacía procedimientos de esas características. Y si en algún momento alguien metían preso, siempre se documentaban los libros que correspondía y se ponía a disposición de las autoridades. Y además, usted observe, por una cuestión de edad, yo tenía 20 años, que como si fuera un general de la nación. He sido jefe de toda una región. Y bueno, pero la política cuando se mete en el terreno judicial no deja siempre de ser un problema. Sí, diputado, con respecto a la oposición en la provincia de Buenos Aires, ¿usted se considera el único opositor de este gobierno? Recordemos que la lista de Unión Pro lleva a Felipe Solá, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, y precisamente no fue uno de los mejores. En realidad lo que nosotros tenemos es, hemos demostrado que podemos gestionar y conocemos de la cosa pública con éxito. Si nosotros observamos a Solá, no ha sido un hombre que ha tenido éxito en la educación, en la seguridad, en la lucha contra la droga, no ha sido un gobernador que se ha destacado y ha dejado sumergida la provincia en una crisis muy profunda. Si nosotros hablamos de Narváez, con cual une una amistad, no tiene experiencia en la cosa pública. En cambio nosotros, yo he administrado 8 años y lo hice crecer más que en 50 a Escobar. He sido interventor del mercado de Buenos Aires y lo he hecho con éxito. Y he sido policía en Escobar durante toda la vida y el delito, cada vez que me tocó en ahí, en Pilar, o en cualquier lugar que me ha tocado, siempre he bajado el 95% del delito. Disculpe que lo interrumpe, diputado. Disculpe que lo interrumpe. Llevamos a la práctica y dio resultado, cosa que ninguno de el resto lo ha hecho, inclusive el oficialismo. Tampoco en cierta forma ha tenido éxito con la seguridad, con la educación. Y en cuanto a la educación, es el partido que con más autoridad puede hablar, porque es el único partido que se opuso a la reforma educativa. Los otros estuvieron todos de acuerdo, nosotros advertimos. Mire que pregúntenle a los directores de escuela y a los maestros y se van a dar cuenta que esto en la práctica no va a fracasar, y tuvimos razón, igual que el servicio militar. Nosotros decíamos no al servicio militar histórico, pero sí un servicio militar que aprendan los chicos oficios, que terminan el secundario, que terminan el primario, que haya una revisación médica generalizada de las adolescentes y que tengan 2 meses para defender a la patria, por supuesto que sepan. ¿Me está escuchando, diputado? Sí, no, disculpe que lo interrumpa. Usted recién nos hacía memoria de su destacada gestión en el partido de Escobar y cuando fue policía. También quiero recordar a 20 años del ocupamiento guerrillero del cuartel de la Tablada en plena democracia. Usted fue uno de los que recuperó el cuartel. ¿Nos puede contar de esta hazaña donde hubo militares y policías como usted que recuperaron el cuartel en época democrática? En un momento habló de eso, que fue un ataque contra el sistema democrático. Y fue un ataque cruel e innecesario. Juan, no te acerques al micrófono, que lo empeora. Murieron conflictos ¿qué culpa podían tener? Y en un sistema democrático, me parece que fue una locura que duró todo un día o más. Fue un hecho muy triste y lamentable, de un mesiánico que no sirve. Miren, los extremos de un lado y del otro no sirven para nada, y yo creo que
en el mundo han fracasado por eso. Me parece que el equilibrio es lo más correcto. Y ahí lo que atacaron el cuartel, que ya tenían antecedentes de atacar en otras oportunidades, evidentemente no los jóvenes, los mayores no aprendieron nada de esa desgracia del 70 donde todos los argentinos perdimos. ¿Por qué piensa que cuando hablan de Luis Patti no recuerdan este hecho heroico que protagonizó junto a otros militares del cuartel de La Tablada? Yo creo que hay una onda progresista en un sector grande del periodismo y la cultura que son los que tienen la palabra del micrófono y de la pluma. Y esta corriente progresista es la que está de moda. Y cuando pase de moda tal vez haya un revisionismo nuevamente. Lo importante es que el revisionismo no se convierta en venganza, porque si no, la Argentina es la que termina perdiendo y cada ciudadano de la Argentina termina perdiendo. Pero es muy importante que en la década del 70 se cuente la historia, se cuente lo de La Tablada, se cuente todos esos hechos, para que los adolescentes, los chicos de hoy, no repitan esa experiencia. Si uno cuenta la mitad de la historia, nos vamos a perjudicar a los adolescentes y a los chicos, que por ahí, sin conocimiento de cómo fue la verdad, pueden iniciar otra etapa de violencia en Argentina, y eso no es bueno. Por eso hay que contar toda la historia sin tapujos. Y la gente no es estúpida, y los chicos tampoco, sabrán elegir el camino de la violencia o el camino de no la violencia. Yo creo que los jóvenes piensan más de lo que muchos de los grandes creen. Con respecto que yo me apersoné en el acto donde usted habló vía telefónica en el Teatro Broadway, ¿cómo hizo para juntar menemistas como Mercedes Landa con dualdistas como Chicho Basile? Bueno, muchos me hacen esa pregunta, la verdad. Casi ningún dirigente lo logró hacer. Ningún dirigente logró hacer lo que usted hizo, juntar menemistas y dualdistas. Bueno, pero se ha dado, y yo creo que los dos hombres han sido presidentes de la República. Y me parece que, como lo hace Norteamérica, como lo hace Canadá, como lo hacen muchos países de Europa, de los presidentes que se van, hay que tratar de aprender, no solo los aciertos, sino también los errores. La Argentina, los presidentes que se van, ni siquiera le van a preguntar por qué fracasaron en tal cosa o por qué acertaron en la otra. Y eso no es no es un acierto. Me parece que esos dos encuentros son los que le hacen mal a la Argentina. Así que hemos logrado algo que yo creo que no es bueno, no es malo. Y ojalá que haya más diálogo en la Argentina, le hace mucha falta. Con respecto